¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitada a una mujer que ha ocupado destacadas posiciones en los tres poderes de la Unión. Ha sido ministra de la Suprema Corte, secretaria de Gobernación en el Poder Ejecutivo, como es ahora senadora de la República y a partir del día 1 de septiembre, diputada por Morena en el Congreso de la Unión. Se trata evidentemente de Olga Sánchez Cordero, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René. De verdad, para mí es un gusto estar contigo siempre en este programa de Entredichos. Pues es un gusto compartido. Y empiezo por el principio, por la posibilidad que ahora tiene Morena de integrar la mayoría calificada para reformar la Constitución. ¿Cómo le pareció a usted la decisión del Instituto Nacional Electoral de darle el número de posiciones de diputaciones plurinominales a Morena para integrar esa mayoría calificada? ¿Está usted de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Bueno, hay varias posiciones, pero la Constitución es clara en el sentido de que los partidos políticos en lo individual deben de tener o pueden tener ya, no, deben tener. 8%, así lo establece claramente la Constitución. En el tema y en el precedente que está tan ahorita en boga de 1998, cuando el presidente, entonces presidente del PRD, el presidente López Obrador, impugnó una de las legislaciones electorales de Quintana Roo, si mal no recuerdo, de la Constitución de Quintana Roo. Se trataba básicamente de la cláusula de gobernabilidad, más que de la sobrerepresentación o de la no sobrerepresentación. Lo cierto es que ahí está la Constitución. Hay diferentes interpretaciones, hay unos que dicen que se tiene que hacer una interpretación sistemática, completa de todo el análisis de los artículos que regulan la representación proporcional y la, se llama, o lo han dicho, sobrerepresentación. Se lo pregunto justamente por lo que está usted diciendo. En el 98, a instancias suya, se estableció una jurisprudencia donde se señalaba que el artículo 54 había que leerlo, no solo de manera textual, sino también contextual con todos los elementos que tenía. Así es. Ahora, ¿se desdice usted de esa jurisprudencia? No, simplemente hay interpretaciones como la que está haciendo en este momento el INE sobre solamente hacer una interpretación literal del 51. Ahora, varios organismos de sociedad civil le pidieron a usted públicamente que leyera a partir de sus lentes ese artículo 54. ¿Qué les dice hoy a esos organismos que impugnan el reparto de las diputaciones? Que en primer lugar está en manos del INE, ya resolvió, y ahora va a estar en manos del Tribunal Electoral, que seguramente en muy pocas horas, yo creo que para el miércoles a la mejor, o no sé, el jueves, no tengo conocimiento de cuándo sea la sesión, van a resolver el tema del INE, o sea, la resolución del INE. 709 impugnaciones. Así es. Las tendrán que resolver antes de que sea la plenaria de la Cámara de Diputados, para después instalar el Congreso General el día 1 de septiembre. ¿Le da confianza a usted los magistrados electorales? Yo creo que todos tenemos que tener confianza en las instituciones y en los magistrados y en los consejeros del INE. Si no es así, si no hubiéramos tenido confianza, pues ahí están las instituciones a rango constitucional, ahí está la integración de los tribunales, ahí está la integración del Consejo General del INE. Son instituciones a las cuales les debemos confianza. Hace muy pocos meses estaban en esta, como la llamaron, María Rosa, diciendo que el INE no se tocaba. Y hoy, pues creo que tienen una opinión diferente. Entonces, el INE ya resolvió lo que tenía que resolver. La interpretación que hizo el INE fue una interpretación estricta.
Estricta y limitada. Estricta, yo diría estricta de la Constitución. Es decir, el precedente que yo realicé en el 98, que fue unánime, por cierto, Sí. de toda la Corte. No hubo votos ni siquiera disidentes o votos de particulares o concurrentes. Fue en el sentido de que había que ver todo el tema en el contexto de toda la Constitución. Pero, a ver, se admiten varias interpretaciones, por supuesto que sí. El INE resuelve una interpretación que puede ser tan correcta como la interpretación que yo hice sobre una interpretación sistemática de todo el sistema electoral. Se apartó de la jurisprudencia el INE. Lo que pasa es que también ha habido varias reformas constitucionales en varios temas en materia electoral. Las coaliciones, y ha habido otras reformas que en realidad la jurisprudencia se va actualizando de acuerdo con varias circunstancias. Una de ellas es las modificaciones legales y constitucionales que se van realizando. Otra es, por supuesto, el criterio de los ministros y de los magistrados electorales que integran en ese momento histórico en los tribunales y la Corte. En fin, hay muchas cuestiones que en un momento histórico determinado se dio esa interpretación por la integración y quienes compartían esos criterios y por la normativa misma y la Constitución misma y la normativa secundaria también. Y por otro lado, hay momentos históricos en los que cambian los integrantes de las instituciones, de los poderes, de los tribunales, de la Corte, y entonces tenemos o estamos enfrente a otros criterios, y también por la modificación y reformas que sufren la Constitución y las leyes electorales. Una baja calidad legislativa. Porque, en efecto, como usted dice, el 54, lo digo de memoria, ha sufrido 8 modificaciones del 63 a la fecha. Y cuando permite un artículo una interpretación tan dispar como la que hemos visto en estos días, habla de una baja calidad legislativa por cuanto que no se hacen las reformas con una visión integral del marco jurídico donde se insertan. ¿Está usted de acuerdo? Estoy de acuerdo. O sea, es una interpretación diferenciada y diferente. Simplemente, o sea, ahí está la interpretación. Pero yo sí quisiera decirte, René, como exministra de la Corte, es una interpretación tan válida como otras interpretaciones. Y las reformas que sufrió la Constitución en el tema electoral, constitucionalmente hablando, pues también. Y también quienes integran los tribunales que tienen un criterio o pueden llegar a tener criterios diferentes. Ahora, quisiera ya pasar a las reformas constitucionales en puerta, dado que en Cámara de Diputados tienen ya 364 legisladores, 30 más de los que requerían para la mayoría calificada, y les faltan 3 en el Senado, lo que hace muy posible que se vengan las reformas constitucionales que propuso el presidente el 5 de febrero. Vamos sobre la principal. ¿Qué le parece a usted, habiendo sido ministra, la reforma al Poder Judicial? Bueno, yo creo que aquí hay 2 temas irreductibles que han sido propuestos por el presidente y hoy en día son retomados por la presidenta electa y también por la fracción parlamentaria de Morena, la futura fracción parlamentaria de la Cámara de Morena, que son 2 temas irreductibles. Uno es la elección de jueces y magistrados y el otro del Tribunal de Disciplina y la desaparición del Consejo de la Judicatura. Esos son los 2 temas, digamos, irreductibles. ¿En qué he podido trabajar o en qué hemos estado trabajando? Porque no me he quedado con los brazos cruzados. He estado haciendo mis observaciones, mis aportaciones, ya incluso en la misma Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados nos han permitido participar.
¿Qué es lo que me preocupa a mí? Me preocupa la profesionalización. Es decir, la curva de aprendizaje, René. Sí van a aprender, van a aprender a ser juzgadores. Indiscutiblemente que todos no nacemos siendo juzgadores. Sí. Que tenemos una curva de aprendizaje. Pero sin duda alguna, quienes hemos llegado, tenemos una profesionalización ya mucho más sólida que lo que se pretende de un muchacho o joven habiendo salido de la escuela. Entonces, creo yo que eso es muy importante, la profesionalización. De hecho, privilegiar también la carrera judicial. ¿Por qué? Porque la carrera judicial te da unos cimientos importantes para poder llegar a ser titular de un juzgado o de un tribunal. No es fácil la función jurisdiccional, es sumamente complicada. Y, obvio, algo que no se ha dicho, pero que yo insisto, y lo dije el sábado pasado cuando me fui a registrar, el tema de la honorabilidad y honestidad de quienes lleguen a ser los titulares de jueces, del juzgado y de tribunal. ¿Por qué? Porque también es importante su carrera en el sentido de verdad, de ser y de haber sido gente recta, honesta, transparente, honorable, para ocupar una posición como esas. Entonces, creo que en eso quiero, de verdad, dar mi aportación cuando lleguemos a la Cámara. Déjeme proyectar algo que dijo usted justamente en el Congreso en octubre del año pasado, cuando defendió los fideicomisos del Poder Judicial. Sí. Hizo una observación que a mí me parece interesante. Si le parece, la podemos ver ahí en la pantalla. Defender estos fideicomisos adicionales es un tema de justicia, como también es un tema de justicia hacer un llamado al Poder Judicial de la Federación. Por eso, también desde esta tribuna quiero hacer un llamado a aquellos jueces, juezas, magistradas y magistrados para que privilegien el fondo sobre la forma en sus resoluciones y que sus criterios valoren siempre los derechos de la ciudadanía y el progreso de la nación. Es decir, que favorezcan una justicia en la que las sentencias analicen los beneficios, ponderen derechos y en las que se dicten con un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, que las personas comprendan y que además la justicia sea expedita, completa y cercana al pueblo. Ahí está su dicho. ¿Diría usted? Lo sostengo. Lo sostiene. ¿Diría usted que el Poder Judicial se buscó la reforma? Bueno, lo que pasa aquí, bueno, tú no, muchas veces no te buscas lo que encuentras, ¿no? Las consecuencias de tus actos. Pero yo siempre he dicho que hay necesidad de una reforma en el sistema de justicia. La hay y es urgente. Ahora, la hay y es urgente. Hay una necesidad de reforma, la hay y es urgente. Pero tuvieron una en el 21. Arturo Saldívar, entonces ministro presidente de la Corte, emprendió una reforma que decía que acababa con el nepotismo, acababa con la corrupción, acababa con el tráfico de influencias y otros vicios que hay en el Poder Judicial. ¿Qué pasó con esa reforma? Que realmente en algunos casos esa reforma en la práctica no tuvo mucho eco. En esa reforma, lo que yo estoy diciendo en el video que tú acabas de pasar, en esa reforma se decía, primero, privilegien el fondo. Se decía también que no, en la jerga, pelotearan una resolución de un lado a otro, del juzgado de distrito nuevamente a los tribunales, de los tribunales al juzgado de distrito, del juzgado de distrito a los magistrados, de los magistrados. O sea, es una situación en donde, en base a ciertamente a ciertos formalismos, a veces absurdos, René, el justiciable decía, pero ya me van a resolver. Y el tribunal resolvía que se devolviera a la sala de los tribunales locales. Y ya me van a resolver en la sala y ahí vuelve nuevamente al amparo. Pelotear. Y entonces están peloteando, dándose cuenta como una cancha de ping-pong, ¿verdad? ¿Y el justiciable qué? Ahora, ya habló usted.
Y exactamente eso, la reforma entonces del presidente Saldívar, precisamente lo deseable en esa reforma y lo rescatable de esa reforma era el no peloteo, la resolución de fondo, sí, la ponderación de derechos, el desarrollo del país, como yo lo acabo de decir. Todo eso era, digamos, el espíritu de esa reforma. ¿Qué hicieron los jueces en muchas ocasiones? Siguieron con la mesa de ping-pong. ¿Diría usted? Siguieron sin resolver fondo, siguieron con las inoperancias. ¿Diría usted que la ministra presidenta sucesora de Arturo Saldívar, Norma Piña, echó atrás esa reforma? No, bueno, eso era personalísimo de cada juez. Personalísimo de cada juez. Cada juez era el que regresaba a la instancia correspondiente y regresaba al amparo, y regresaba al tribunal y regresaba al amparo. Eso lo hacían los jueces. Y también los jueces no resuelven. Por eso yo decía, resuelvan fondo. El justiciable, ¿dónde queda? Es decir, son juicios interminables. La justicia no es expedita. La justicia no es completa. ¿Por qué? Porque ahí van de un lado a otro, de un lado a otro. Ahora, ¿diría usted? El reenvío famoso. El reenvío famoso. Hablaba usted de los justiciables. Yo creo que la reforma que ha propuesto el presidente de la República no resuelve el corazón del problema, que es el no acceso a la justicia, y que pareciera más bien responder a los reveses que él tuvo por parte del Poder Judicial en sus proyectos legislativos. ¿Diría usted que la Suprema Corte se dejó embarcar o embaucar por la oposición y la resistencia al proyecto López Obradorista? Bueno, ese es obviamente tu punto de vista, mi querido René. Puedo yo no compartirlo, definitivamente, ¿no? Además, yo no estoy en el pensamiento del presidente que su motivación haya sido los reveses que el Poder Judicial le dio, ni tampoco estoy en la dinámica de la propia Corte diciendo que los embaucaron, la oposición los embaucó, tampoco. O sea, digo, yo quiero ser muy clara y muy objetiva y con mi experiencia de 25 años en el sistema de justicia. Eso es lo que yo quiero ser. O sea, alguien muy imparcial, muy objetiva en lo que yo vaya a decir, sobre todo en la Cámara. Pero en ese sentido, por ejemplo, me parece que es incompleta la reforma. ¿Por qué es incompleta la reforma? Porque el sistema de justicia empieza desde el primer respondiente, desde el policía que detiene, de cómo llena su informe policial homologado, de cómo se lo pueden tirar el juzgador cuando el informe está mal hecho. Y luego después tenemos a toda la fiscalía, a las procuradurías. Tenemos también que están rebasadas de trabajo, tienen una cantidad de denuncias que no le pueden dar salida y menos hacer una investigación de cada una de esas denuncias. Entonces, ahí también tenemos un problema muy serio, el tema de las fiscalías rebasadas de trabajo, poco profesionales, inestabilidad en su empleo, en fin, una serie de inestabilidad del empleo en ministerios públicos, no en el fiscal que está nombrado por los congresos. No, pero bueno. Pero es que ya tocó el corazón. Los fiscales, desde que los fiscales son autónomos e independientes, ya no le rinden cuentas a nadie. A ver, eso quería la oposición. Y ahorita ven que no necesariamente esta autonomía, esta independencia de 9 años, para hacerlo transeccional, ¿verdad?, ha dado buenos resultados con los fiscales. Ha habido ya claramente deficiencias y ha habido ya claramente serios cuestionamientos sobre las fiscalías que no hacen sus tareas de investigación correctamente. Otro de los temas, los peritos dentro de las fiscalías, la policía investigadora. O sea, quiero decirte que hay toda una cadena. Haz de cuenta como si estás viendo... Sí, toca un eslabón. Un eslabón. Pero no toca Pero además, la cadena. toca el último eslabón, cuando necesariamente tenemos que tocar todos los eslabones para que este eslabón pueda engranarse. Claro, con los demás. Entonces, la ciudadanía, claro que tiene una sed de justicia. Claro que es inaccesible la justicia para ellos. Claro que tenemos muchas deficiencias. Entonces, veamos una reforma
que dé la integralidad de todo. Esta es limitada. Esta nada más es a los poderes, al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de las entidades federativas, digamos, en una armonización de las constituciones de los estados. Muy bien, déjeme ir a una pausa y seguimos conversando. Pues estamos ya de vuelta con Olga Sánchez Cordero, senadora de la República y a partir del 1 de septiembre diputada por Morena. Quisiera yo todavía dedicarle 2, 3 preguntas más a la reforma del Poder Judicial para después pasar a la de órganos autónomos constitucionales. A su parecer, ¿qué le sobra, qué le falta a la reforma presentada por el presidente y modificada por el legislativo? Muy bien. Siendo estos dos irreductibles, tribunal y elección de... El tribunal y la elección y de desaparición del Consejo y creación de un órgano administrativo y de un tribunal de disciplina, que son los irreductibles, creo que podemos trabajar mucho sobre la idoneidad y la elegibilidad de quienes estarán en las boletas, en su caso. ¿Y qué tenemos que ver aquí? Y esto yo lo estoy escribiendo, lo estoy, digamos, proponiendo a la Comisión de Puntos Constitucionales y seguramente va a ser mi posición en la Cámara, pues todos estos principios que también rigen a los juzgadores. No solamente su actuación transparente, profesional, desde luego imparcial, objetiva, justa, sino también su honorabilidad, su honestidad. Déjeme de nuevo interrumpirla porque justamente en mayo de 2022 que estuvo usted aquí, ya nos había hablado de esa conveniencia. Si le parece, vemos qué fue lo que dijo. Y antes de la reforma. Antes, mucho antes de la Mucho reforma. antes de la reforma. Así es. Yo tengo esa inquietud también. Ahí vamos a ver qué decía entonces. Yo estoy en favor de la carrera judicial, estoy a favor del profesionalismo dentro de esta carrera y estoy a favor de un sistema de elección de jueces y magistrados en general, no quiero hablar de electorales, no electorales, en general, que reúnan estas características de profesionalización y de capacitación y que además sean gente honesta, impecable, objetiva, imparcial. Ahí está usted lo que decía hace 2 años. Ahora, si verdaderamente se logran establecer esos requisitos en materia de profesionalización, en materia de capacitación y diría de ética, de la responsabilidad, ¿está usted por la elección popular de los impartidores de justicia? Ese es el irreductible. Ese es el irreductible. Y es un método de selección diferente al que habíamos vivido de los concursos de oposición. Este es un método de designación diferente al que tradicionalmente habíamos tenido. Y eso es un irreductible, René. Este es un irreductible. Esté o no de acuerdo. ¿Por qué es irreductible? ¿Por qué es irreductible? Porque según las manifestaciones del señor presidente, no le van a deber el cargo a nadie. Según, sino al pueblo. Al Eso pueblo. Suena maravilloso. Al Nada pueblo, más... porque por ejemplo los magistrados del Tribunal Electoral, tú sabes que hay un sistema de que la Corte manda las ternas y las ternas son, son designados por el Senado de la República. Entonces ahí en la manifestación del presidente, pues ahí hay un tema de preferencias
partidaria sobre algunos candidatos, ¿de acuerdo? Y entonces a ti te tocó 2 candidatos, a mí me tocan otros 2, o sea, esta es la situación. La mecánica. Y la mecánica. Entonces, en la concepción del presidente de que todo con el pueblo, nada sin el pueblo, y de que el pueblo tiene que decidir, que esa es su concepción básicamente, incluso acuérdate, la consulta popular, y cómo empuja la revocación de mandato y cómo empuja la consulta. Algo que le ha caracterizado siempre en su política, siempre. Entonces, el pueblo decide. Yo creo que si fortalecemos todos estos requisitos, quienes al final, en el último tramo, que es el irreductible, sean electos, cualquiera puede ser. Es decir... Nada más que en ese último tramo, senadora, es donde hemos visto que el crimen también vota con B chica y vota con B grande. Y también los empresarios. Y los grandes intereses y los grandes empresariales, grandes intereses empresariales también. No se les va a abrir la ventana de oportunidad para establecer qué jueces sí y qué jueces no. Pues es un ejercicio que nunca hemos tenido, mi querido René. Pero en materia judicial, es un ejercicio de elección que nunca hemos tenido. Pero que ya hemos visto. Y de que definitivamente, pues, ahora sí que ni siquiera hemos probado, ¿no? Pero hemos visto cómo en las elecciones municipales participan intereses criminales y económicos. Esa experiencia ya la tuvimos. ¿No la vamos a repetir ahora en otro poder? Pues yo tengo, te voy a decir, la gran... pues compromiso de que esto no, el gran compromiso, el que realmente no se vaya a prestar a esto, de que me lleguen malandrines, como dije el otro día, sí, a la justicia. Yo quisiera que tuviéramos lo suficiente, y creo que hay incluso una comisión para elegir a quienes van, esta comisión de notables, si se puede decir de alguna manera, en donde a mí me gustaría participar, por supuesto, porque los perfiles, el conocimiento de las gentes, en fin, es muy importante. Pero ve el riesgo. Bueno, el riesgo siempre estará. Incluso en los exámenes de oposición también está el riesgo. Claro. O sea, a ver, no hay ningún método de designación infalible. Ahora, ya hemos visto. Ok. Y lo hemos visto. Ya lo ve como un irreductible. Pasemos entonces a otros capítulos de las iniciativas de reforma constitucional que ha propuesto el presidente y que seguramente se van a abordar en septiembre. Son la de los órganos constitucionales autónomos. ¿Usted está a favor de la desaparición de estos? ¿Qué peligros o qué beneficios ve usted? Mira, claro que no estoy en favor de la desaparición porque son compromisos del Estado mexicano primero en el Telecán y después en el Temec. Es decir, son compromisos del Estado mexicano de tener órganos reguladores. Los tienen en Estados Unidos también estos órganos reguladores y los tiene también Canadá. Claro que no los elevaron a rango constitucional, que ese es el otro tema. Mira, en el año del 2013 y del 2014, o sea, en la época del presidente Peña, porque en la época del presidente Zedillo, Fox, en la época de... Y digo de eso porque ya estaba en vigor el Telecán. Y en la época de Felipe Calderón eran órganos desconcentrados o descentralizados. Aquí traigo la historia de cada uno de ellos y yo te la quiero dejar a ti. Muy amable. ¿No? Creo que es información interesante. Pero con esto me está usted diciendo, habría que quitarles el rango. En el 2013 y en el 2014, ¿sí? Estos órganos que ya existían, que eran descentralizados o desconcentrados, ¿sí? Fueron elevados a rango constitucional por el presidente Peña Nieto. ¿Sí? Entonces, ¿qué opino yo? Que
como órgano constitucional autónomo, y no me quiero referir a competencia económica, no me quiero referir al COFETEL, no me quiero referir al IFT, ahora, antes era IFETEL, ahora es IFT. No me quiero referir en lo particular a nadie de esos. Pero como órgano constitucional autónomo, tú no tienes controles constitucionales de transparencia y rendición de cuentas. Y la Auditoría Superior, pues siempre está, porque tú tienes que rendir cuentas sobre los recursos públicos, siempre está la Auditoría Superior, pues un poco desfasada de realmente, porque hace la auditoría post todo lo del el gasto público y los recursos y la designación de los recursos que hacen estos organismos autónomos. Entonces, lo que te digo es, si son órganos, además, efectivamente cuestan muy caro, si son órganos desconcentrados o descentralizados, que a mí me gustaría más descentralizados, por su patrimonio propio, su personalidad jurídica propia, etcétera, por la mayor autonomía de gestión que pueden tener que como desconcentrados, que también tienen autonomía de gestión, pero creo yo que los descentralizados tienen mayor autonomía de gestión. La UNAM es un descentralizado, por ejemplo. Autónomo. Autónomo. La autonomía de la universidad ya la interpretó la Corte, ¿eh? La autonomía de la universidad es en relación a su propio gobierno y a la elección de su propio gobierno y a las libertades de cátedra. A ver, déjeme Pero resumir. no necesariamente una autonomía presupuestal ni una autonomía que no rinda cuentas a Usted de me los está recursos diciendo, públicos. La propuesta de desaparición de los órganos constitucionales autónomos en realidad deberían regresar al estatus que tenían de órganos descentralizados porque no rendían cuentas. No solamente porque no que no rindieran cuentas, no tenían controles constitucionales, como tampoco tienen, por ejemplo, las fiscalías, que también en otro momento la oposición insistió en fiscales autónomos y que me digan hoy en día qué resultados tenemos. Fatales. Bueno, ese es tu dicho. Conste que yo no lo dije, tú lo dijiste. Yo lo dije. Yo dije fatales. En esa medida, Y tampoco rinden cuentas. Ahora, pero la propuesta presidencial no habla de descentralizarlos, sino en algunos casos de subsumirlo en la administración. Nosotros tenemos que tener órganos reguladores por los compromisos del Estado mexicano. Yo eso es lo que voy a decir en la Cámara, o sea, adelanto mis participaciones en la Cámara contigo. Voy a decir en la Cámara, a ver, tenemos compromisos. Aquí están los 12 capítulos. Mira, están, bueno, los 12, en el TEMEL, en el Telecán, contemplábamos 34, en el TEMEC contemplamos 34 capítulos contra los 22 del Telecán, 4 anexos y 14 cartas adicionales, que son considerados, por supuesto, como compromisos del Estado mexicano en relación a la integración de América del Norte en todo el tema comercial, pero además aquí se establecen con claridad en materia de energía, en materia de comercio, en todas estas materias, obviamente la regulación, órganos reguladores que no necesariamente son constitucionales, pero son órganos reguladores que tenemos el compromiso de atender. ¿Es un error desaparecerlos e incumple con el tratado? Yo creo que aquí está muy claro que tenemos que tener órganos reguladores. Ok. Ahora, se va a volver. Que te voy a decir algo, ¿eh? Estos órganos reguladores, y aquí te doy el año de su creación, fueron obviamente en 1992, ya para firmar el Telecán. Y en 2013, o sea, en toda la época de Peña, no antes, no con Felipe Calderón, no con Fox, no con Zedillo, porque luego esto se olvida. Y se olvida para quienes critican, por ejemplo, una posición como la mía. No. Ellos estaban como órganos reguladores, descentralizados y desconcentrados. En algunos casos descentralizados, en otros desconcentrados. Se convirtieron en el 2013 y en el 2014 como órganos autónomos. Y yo hasta hacía constitucionales. Órganos constitucionales autónomos. Y yo hasta hacía de verdad que la hice. Un día llegué al pleno de la Corte y dije, ¿y ahora con qué órganos constitucionales autónomos nuevos nos amanecimos?
¿Fue un error darles ese rango? Yo creo que ¿O a qué como... obedeció? Bueno, a ver, yo creo que como lo vemos entonces como las fiscalías. O sea, es, digamos, llevarlos a la Constitución, que ninguno de los otros dos países los han llevado a la Constitución. ¿Son agencias o son comisiones? Aquí te lo traigo, porque también me di a la tarea, ahora que venía yo contigo, de ver cómo estaba la experiencia en la región del TEMEC. Sí. ¿No? Por ejemplo, en el tema del Instituto Nacional de Transparencia no hay institución similar en los Estados Unidos y hay una oficina de información, una comisión de información en Canadá. Y también en el Instituto Federal de Comunicaciones tenemos en Estados Unidos una agencia, una comisión Federal de Comunicación, son a veces también agencias estatales independientes, y en Canadá tenemos la Canadian Radio Television en Telecommunications. ¿Me está usted diciendo con esto que se cometió un error al elevarlos, al darles rango constitucional y autónomo? Yo no sé si error, pero lo que sí te puedo decir es que este no era el sistema mexicano de la división de poderes y de los pesos y contrapesos. ¿Sí me explico? Sí. O sea, se fueron desagregando, desarticulando del Estado mexicano, no nada más del Poder Ejecutivo, principalmente. ¿Cómo se fueron desagregando como constitucionales autónomos, y aquí estaban los tres poderes de la Unión, y entonces teníamos órganos constitucionales autónomos que no forman parte, digamos, del sistema tradicional de los tres poderes de la Unión. ¿Con qué objeto? Bueno, pues ahí están las exposiciones de motivos. En el 2013, en materia de telecomunicaciones, de competencia económica, o sea, en el 2013... Se hablaba entonces de lo que era la política de cuotas y de cuates. Bueno, pues si tú lo puedes ver, si tú lo quieres ver así, ¿no? Si tú lo quieres ver así, aquí están los comisionados. Ahora, nombrados esta situación... por los órganos legislativos. Ya. Ahora, serie... Yo sí te voy a decir algo, ¿eh? Yo sí estoy de acuerdo en que prevalezcan como órganos constitucionales autónomos algunos de ellos, que en su origen fueron desconcentrados. Por ejemplo, yo quisiera, y es mi convicción personal, que un INE permanezca como un órgano constitucional autónomo nacional. Era un desconcentrado de Segov, tú recordarás en su inicio, que era un desconcentrado de Segov. No, yo creo que ese órgano debe subsistir como un órgano constitucional autónomo. El Banco de México, el INEGI. Es decir, hay ciertos órganos constitucionales que no deben tocarse, deben pervivir. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente para que no estén inclusive como descentralizados. Se va a volver usted el blanco de los radicales de Morena, ¿eh? A ver, no, porque hay que entender que son órganos reguladores de compromisos del Estado mexicano. Eso lo entiende usted, pero hay sectores dentro de Morena que quieren la desaparición radical, integrada, vamos, a la administración central. Entonces, su punto de vista resulta moderado a los ojos de... Bueno, yo creo que yo siempre he sido moderada. Yo siempre he sido, o sea, si me dices, yo de verdad estoy convencida de los ideales de la izquierda, del presidente, de la justicia social. Eso no tengo duda, nunca tuve duda. Tú no tienes idea, René, cómo quieren al presidente de la República la gente. Es decir, le está usted diciendo no tiene diferencia alguna en el qué, pero sí en el cómo. Tal vez, exactamente, en el cómo. O sea, yo que veo y que voy y en tantas ocasiones que acompañé al presidente, yo hoy mismo que me identifican mucho con el presidente, me dicen, mándeme saludar al presidente, lo quiero mucho. La gente de verdad lo quiere enormidades, René. Ahora, déjeme cerrar. Entonces, esto, ¿por qué te lo digo? Por la justicia social, porque los volteo a ver, porque yo creo que hoy en día sí tienen ellos mayor
¿qué te diré? Posibilidad de consumo, por ejemplo. Tienen mayor posibilidad de salir de la pobreza. Tienen mayor posibilidad de tener una vida más digna que con salarios de hambre durante... Y el presidente habla Sí, pero ese es otro capítulo. de 36 años. Yo no. Yo hablo de 42. Ya. Ahora, usted le entregó el bastón de mando de las mujeres a Claudia Sheinbaum. Esta serie de reformas, donde se reconoce la necesidad de las reformas constitucionales, pero no el modo, ni el tono, ni la sustancia, no le va a complicar el inicio de su mandato a Claudia Sheinbaum. ¿Yo? No, las reformas, no usted. No, a ver, yo creo que yo sí me puedo, no sé a cuánta gente pueda yo convencer, pero puedo decirles a mi grupo parlamentario que son compromisos del Estado mexicano para suscribir el TEMEC y para haber suscrito el Telecán en su momento, de estos órganos reguladores, y que estos órganos reguladores sí son importantes que subsistan, no como constitucionales autónomos, porque ahí sí me niego rotundamente, mi querido René. Me niego rotundamente. Hay algunos que sí, Sí. pero no todos. Mira, el tema de la CNDH, por ejemplo. Pero el punto es, ¿no le va a complicar el inicio del mandato a la sucesora? Yo creo que si nosotros somos conscientes de los compromisos internacionales y que seguimos en esa línea de compromisos internacionales y que seguimos también viendo ya no a estos órganos reguladores como constitucionales autónomos, sino como lo que siempre fueron, y lo subrayo, siempre fueron. Desde los compromisos del presidente Carlos Salinas cuando firmó el Telecán o el TLC, con Cedillo, con Fox, con Calderón, siempre fueron descentralizados y desconcentrados, siempre. ¿Y eso le alivianaría el camino a Claudia Creo que sí, porque entonces volvemos a la naturaleza inicial, porque todo el mundo, ya sabes, los que están del lado de que no desaparezcan como autónomos me critican, porque yo digo que no deben ser autónomos. Los que están del lado de que desaparezcan totalmente, tampoco, ahora sí que me quedé En medio. en medio. No, muy bien. Déjeme agradecerle la disposición, se me ha venido el tiempo encima, pero le agradezco muchísimo la disposición, senadora y próxima diputada. Te voy a entregar esto, querido, para ti. Esta es la evolución de los órganos constitucionales autónomos y también de las diferencias con Estados Unidos y con Canadá. Los quedo con gusto. Y por otra parte también, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo fueron o descentralizados o desconcentrados y cómo fueron los constitucionales autónomos? Déjeme dejar ahí el programa, le vuelvo a agradecer a usted, como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.